Taller Evangelio de Lucas. Los intentos de desacreditar a Jesús. Lucas 20:19 al 21:4. Los principales sacerdotes y los escribas se ofendieron por la parábola de Jesús. Debieron entender que ellos eran los labradores injustos, pero en contra de arrepentirse, demostraron su esencia pecaminosa por la que se dirigían. Sus acciones muestran 6 pecados. El primero, el odio. No tenían muy claro cómo lo harían, pero su intención era echarle mano en aquella hora. Les corroía el resentimiento y deseaban acabar con él. La primera intención era acusarlo ante los romanos de insurrección. A los mismos romanos que ellos despreciaban, iban a usarlos para llevar a cabo su plan. El segundo, el pecado de orgullo. Los que pretendían ser los más santos, más respetables en relación con las cosas de Dios, habían sido expuestos al pueblo mediante la parábola como despreciables, asesinos y desechados por Dios. Un tercer pecado, el de hipocresía. Destacaba en su forma de actuar. Mandaron espías que simulasen ser justos. Su plan era mostrarse de una forma distinta a la que realmente eran. El siguiente es el pecado de adulación. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Se puede ser más falso? ¿Qué sentido tenía acercarse de esa manera a Jesús? El quinto, el pecado de engaño. La pregunta que hicieron a Jesús era referente a la ley de Dios. Podría formularse así: ¿es lícito por la ley de Dios dar tributo a los paganos? La respuesta correcta sería: no es lícito, y esto les daría la oportunidad de demostrar su rebeldía contra el Imperio Romano para acusarles de insurrección. Jesús conocía el engaño y astutamente contestó mostrando las dos verdades. Dad al César lo que es del César. La ley indica que hay que cumplir con los impuestos y requerimientos de las autoridades terrenales, que según la carta de los Romanos 13 del 1 al 4 son autoridades puestas por Dios. Y dar a Dios lo que es de Dios, básicamente todo. A Él le pertenecen exclusivamente nuestras almas y nuestra adoración, alabanza, confianza, amor y obediencia. El último pecado que se puede detectar es el de obstinación. No conformes, aunque se maravillaban de la respuesta de Jesús, seguían pensando en cómo sorprenderle. Tomaron el relevo los saduceos. Esto era un grupo muy poderoso entre los líderes religiosos. Estaban en oposición de las creencias judías de la resurrección. Pensaban de que después de la muerte nada pasaba, ni a justos ni a injustos. Esta doctrina les hacía estar interesados exclusivamente en las cosas del mundo. Al no esperar un beneficio tras la muerte, el beneficio de ser justos tendrían que vivirse en vida, con lo cual buscaban los afanes del mundo y las riquezas materiales. La pregunta que realizaron a Jesús tenía el propósito de ser incontestable. El plan era dejarle como ignorante delante del pueblo. Estos que pretendían burlarse de Jesús se acercaron llamándole hipócritamente de maestro. Mateo en su relato muestra cómo Jesús reprendió a este grupo de falsos ignorantes. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Lucas refleja la enseñanza de Jesús, resaltando lo que nos espera después de esta vida. No todos llegarán a estar en la vida eterna en el reino de los cielos, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Está claro que los tenidos por dignos son aquellos que han lavado sus pecados a través de la redención de Jesucristo. Estos no se casarán ni se darán en casamiento. La presente afirmación era una advertencia clara para los saduceos de que ellos no eran dignos de alcanzar, debido a su insuficiencia en la creencia. Al negarse a creer en la resurrección de los muertos, los dejaba sin ningún deseo de buscar el camino hacia la vida eterna. Solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, los seres humanos pueden volverse dignos de ser hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Una vez desmontada la idea para acusar de ignorancia a Jesús sobre la vida eterna, les mostró la ignorancia que ellos tenían de las Escrituras.
con las cuales fundamentaban sus creencias. Los saduceos decían que en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no enseñaba de la resurrección, cuando en realidad sí lo hizo, como en el pasaje de la zarza, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Que Dios usara el verbo presente yo soy en vez de yo fui, mostraba que Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no recibe adoración de los que ya no existen. La muerte no finaliza la existencia de una persona. Todos los que pertenecen a Dios están vivos y en unión con Él en su presencia. La acusación principal por la que los líderes religiosos intentaban matar a Jesús se basaba en que se hacía pasar por Hijo de Dios. Esto significaba ser como Dios. No es que se hiciera Jesús Dios, era Dios. Y para mostrarles su confusión, Jesús formuló una pregunta. ¿Cómo dicen que el Cristo es Hijo de David? Este era un título que atribuían al Mesías y que en ocasiones habían utilizado para referirse a él. Jesús le quería hacer entender que las Escrituras, al llamar Hijo de David, se referían a la naturaleza humana del Mesías, pero que tendría naturaleza divina, ya que el mismo David dijo que Jesús era su Señor. Después se dirigió a sus discípulos, advirtiendo de los escribas, los cuales tenían mucha influencia. Estos eran los que proporcionaban el marco teológico del sistema legalista de los fariseos en cuanto a la justificación por obras. La advertencia era que se guardaran, tuvieran cuidado, prestaran atención, se protegieran de ellos. Jesús da una descripción de su hipocresía con 5 ejemplos. Les gusta andar con ropas largas. Dios instruyó a los israelitas a añadir borlas a sus túnicas que les recordaran los mandamientos, pero los escribas y fariseos alargaban sus borlas como una demostración ostentosa de su supuesta piedad. Amaban las salutaciones en las plazas. Si no se les hacía reverencia o se les llamaba rabí, eran considerados como una gran ofensa hacia ellos. Buscaban las primeras sillas en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas. Esto muestra el desmesurado orgullo que tenían, considerándose mejores o superiores a los demás. Devoraban las casas de las viudas. Los escribas consumían los escasos recursos de estas viudas. Se aprovechaban de la hostilidad de ellas, las despojaban de sus propiedades, les administraban mal sus posesiones y le quitaban sus casas como promesas por deudas que ellas nunca podrían pagar. Por último lugar, por pretexto, los escribas hacían largas oraciones, no para llamar la atención hacia Dios, sino hacia ellos mismos como piadosos. Lejos de ser recompensados por sus vidas de justicia propia y de moral externa, los escribas recibirán mayor condenación de parte de Dios por alejar a las personas de la verdad. La última sección del discurso de Jesús muestra lo injusto y despiadado que es el sistema religioso. Se han querido utilizar esta sección para hablar de las ofrendas, cuando en realidad de lo que sigue hablando Jesús es de cómo los requisitos religiosos devoran a los pobres. ¿Por qué Jesús iba a estar de acuerdo con lo que se estaba recogiendo aquel día en el templo? ¿A quién le importó que se quedara sin sustento la viuda? ¿Por qué esto iba a agradar a Dios? Jesús no señaló ningún principio relacionado con dar de acuerdo al comportamiento de la viuda. Enmarcar este incidente como una lección en cuanto a dar lo separa del obvio tema del juicio divino sobre los falsos dirigentes religiosos, sobre sus seguidores y, en última instancia, sobre la nación como un todo. Como la historia de esta vida revela, la religión engañosa y farisaica se alimenta de los débiles, los desesperados y los indefensos. Lejos de contentarse con la generosidad de ellos, Jesús estaba enojado por la supuesta adoración que la mujer apoyaba y que le había quitado hasta su última moneda.